grabar y empezamos. Súper. Entonces, les doy la bienvenida a todas y todos a una nueva sesión, a la sesión número 5, la clase número 5 de nuestro curso Procesos Creativos. Y lo que vamos a abordar el día de hoy va a ser focalizarnos en lo que es la entrega de la evaluación número 1. Yo sé que la entrega de esta primera evaluación, la fecha límite es este domingo 12 hasta las 11:59 de la noche, así que tienen toda esta semana para desarrollar el trabajo de manera grupal. Y recordarles que la evaluación es una evaluación. Ay, no sé si me, espérenme, no sé si me escuchan bien. Yo creo que estoy conectada a unos audífonos. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Súper. Sí, ahí sí. Ahí mejor porque está de los audífonos. Ahí sí. Como les decía, esta es la evaluación que ustedes tienen que entregar este domingo hasta las 11:59 de la noche. Y lo que vamos a revisar hoy son algunos criterios para esa evaluación y vamos a aprovechar un poco de la clase para que ustedes puedan avanzar también, para que puedan aprovechar el tiempo y avanzar en ese trabajo. Entonces, si recordarán, la evaluación es básicamente hacer un análisis de la charla magistral que hizo Felipe Gallardo el lunes pasado sobre creatividad, energía y transformación social. Yo les dejé el video en el Blackboard. No sé si me podrían decir si lo lograron visualizar, si se ve bien, si pueden acceder a él. Sí se ve bien, dice Mayerlin, Michelle y Valentina. Perfecto. Súper bien entonces. Estamos con eso porque tenemos otros grupos que tuvieron problemas, así que qué bueno que a ustedes les funcionó. Entonces lo que vamos a revisar el día de hoy es básicamente hablar de los dos elementos. Yo les puse ahí que entregamos hoy, pero básicamente es lo que ustedes entregan esta semana, el domingo, a más tardar. Que ya como saben, este trabajo tiene una ponderación del 30% de la nota final y se entrega por Blackboard esta semana. Entonces el ensayo, la parte del ensayo es el análisis escrito de la charla de Felipe y lo que vamos a hacer va a ser aplicar teorías de creatividad y reflexividad vistas en la unidad 1, ¿se acuerdan que vimos algunas la primera y segunda clase? Este ensayo grupal va a tener una extensión de entre 3 y 4 páginas. Ahí están temas de formato, Times New Roman número 12, interlineado de 1.5 y lo van a enviar en un PDF donde cada grupo va a ser integrado por máximo 5 personas. ¿Sí? Y esto incluye la obra artística realizada en la semana 4. ¿A qué me refiero con la obra artística? Es básicamente lo que hicieron la semana pasada en la clase, en clase. ¿Se acuerda que yo les dije pueden utilizar Canva u otra, no recuerdo qué otra aplicación era, pero utilizar una manera gráfica o hacer una infografía o algo creativo sobre la charla? Bueno, eso también tienen que ponerlo en el trabajo. Yo sé que eso también lo pusieron muchos, lo están poniendo en la bitácora, pero eso tiene que ir también en el trabajo, porque es parte del esfuerzo colectivo que ustedes están haciendo para responder esta evaluación. Entonces, otras cosas que son importantes es que cuando mandan el trabajo, estas son cosas formales, pero creo que vale la pena siempre recordarlas, es que pongan en la portada el nombre y el rol específico de cada integrante. El rol quiere decir la función, qué es lo que hizo. Una persona puede tener un rol más de recopilación, de enviar el trabajo, de convocar. Ahí ustedes definen qué tipo de rol, una descripción breve de la contribución de cada persona. Ahí cada persona puede hacer distintos tipos de contribuciones en torno al concepto de reflexividad, de creatividad, de transformación social, o pueden ser de los tres.
y el aporte de cada integrante debe ser visible en el cuerpo del ensayo. Es decir, ustedes pueden poner en esta parte del ensayo, cierta persona aportó más, o esta es la visión que tiene esta, por ejemplo, este o esta integrante del grupo, y en contraposición tenemos otra visión de otro integrante, y así pueden dialogar en ese ensayo. Se recomienda revisar recursos de trabajo colaborativo en Blackboard. Básicamente se trata de que si les sirve de insumo, por ejemplo, pueden utilizar las discusiones, los debates, mejor dicho, que hemos hecho en Blackboard. ¿Se acuerdan que hicimos sobre justamente para los HPA, los hitos de participación activa? Pueden utilizar eso como insumo. Hubo una que tuvo bastante buena participación en el caso del texto de Hannah Arendt, eso les puede servir. Y por último, un máximo de un 30% de contenido referenciado. Es decir, que si van a utilizar alguna referencia, alguna cita, algún texto, lo que sea, artículo, libro, máximo un 30% del contenido de su ensayo tiene que estar referenciado, tiene que tener la cita claramente identificada. Esto va a ser con formato APA, ya les voy a comentar de eso. Entonces las secciones requeridas, esto yo se los voy a subir al final de la clase para que tengan clara este checklist del ensayo. Las secciones requeridas, primero una portada, que le van a poner un título creativo, título del análisis, con los nombres completos y rol de cada integrante, como ya les había mencionado. La universidad, bueno, la carrera a la que pertenecen y la fecha de entrega. Va a tener primero una introducción donde ustedes tienen que presentar el tema y el objetivo del análisis brevemente. Luego el corazón de este ensayo, que es el desarrollo, donde ustedes van a analizar elementos de creatividad y reflexividad en la charla de Felipe, vinculándolo con teorías clave que vimos en clase, y sin olvidar incluir la obra artística, es decir, el diagrama, la infografía, el elemento gráfico que utilizaron, si es que utilizaron Canva, por ejemplo, que lo hicimos la semana pasada, analizada conceptualmente, y después vamos a terminar con una reflexión final sobre la relación entre esos tres elementos, que son los fundamentales de esta unidad: creatividad, reflexividad y transformación social. Y si utilizan referencias, que yo sugiero que utilicen, van a ser en formato APA 7. Todas las fuentes citadas y referenciadas correctamente. Entonces el checklist, antes de que ustedes suban al Blackboard, esto es importante que una vez que tengan el trabajo listo, pasen este checklist para que vean si es que su trabajo cumple o no cumple con estos criterios. Primero, si es que aplica al menos Si es que aplica al menos dos teorías de la unidad 1 con ejemplos pertinentes. Eso en primer lugar. Segundo, si realizan un análisis crítico de la charla de Felipe con citas propias. Ustedes pueden utilizar citas extraídas textuales de la charla de Felipe para ilustrar distintos elementos sobre creatividad, reflexividad y transformación social. Utilizar también la obra artística que hicimos la semana anterior, integrada y analizada en el texto. También que incluya una reflexión sobre inclusión y diversidad con enfoque en derechos humanos, y que el lenguaje también del ensayo contenga un lenguaje inclusivo y sea un lenguaje no sexista en todo el documento. También lo que les había dicho de formularlo en la portada, el rol individual de cada integrante visible en la portada, qué rol cumplió, qué función cumplió. Enviarlo en formato PDF en Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5, con una extensión de 3 a 4 páginas, y las referencias APA 7 correctas con un máximo de un 30% de contenido referenciado, no más que eso. Entonces tenemos aquí cosas que podemos articular con el ensayo. Vimos, por ejemplo, el texto de Hannah Arendt, La condición humana, un extracto durante la semana 2, donde aquí el concepto clave es la acción como capacidad de iniciar algo nuevo en el mundo, que es impredecible, irreversible, colectiva. ¿Se acuerdan que hablamos de la capacidad de si la creatividad implicaba necesariamente destrucción?
Eso es uno de los temas centrales dentro del texto que vimos de Hannah Arendt. Y aquí una pregunta que puede servir para orientar el ensayo. Uno puede decir, bajo esa idea de Hannah Arendt, donde ella dice la acción como capacidad de iniciar algo nuevo en el mundo, algo que es impredecible, algo que es irreversible, algo que es colectivo. Teniendo en mente esa noción, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué sentido cada proyecto de los que habló Felipe en la charla es un acto en sentido arendtiano? Si se refiere o no se refiere a esta capacidad de iniciar algo nuevo en el mundo, por ejemplo. Y su pregunta sería, ¿qué nuevo comienza con la iniciativa de Felipe, que era Southern Lights, o con el proyecto de Malmo? Él habló de esos dos ejemplos, y eso podríamos ponerlo a prueba si es que se define o no, o si es que nos sirve o no la definición de Hannah Arendt sobre la acción. Y también tenemos el caso de Carol Gilligan, que lo vimos en la semana 3, un texto sobre la ética del cuidado, donde aquí el concepto clave era que las decisiones morales se orientan por la responsabilidad hacia otros y la atención a las relaciones concretas. ¿Se acuerdan que hablábamos del cuidado, esa orientación hacia el otro? Entonces uno podría hacerse la siguiente pregunta, pensando desde la charla de Felipe, si es que el diseño de microredes para comunidades rurales aisladas encarna la ética del cuidado. ¿Se acuerda que hablaron de microredes para comunidades rurales aisladas? ¿Eso tiene que ver con la ética del cuidado, por ejemplo, que plantea Carol Gilligan? ¿Podría ser? ¿O no? ¿O hasta qué punto? Y una subpregunta, ¿quién cuida a quién en los proyectos de energía limpia? ¿Se acuerdan que esto era sobre la ética del cuidado? Bueno, aquí la pregunta es quién cuida a quién en los proyectos que hablaba Felipe sobre energía limpia. Y aquí les dejo un pequeño recordatorio de que el ensayo no solo lista teorías, no solo las va a enumerar. Eso es parte de las teorías que ustedes manejan, de la memoria, pero lo importante es utilizar las teorías como lentes para iluminar lo que Felipe hace, dice e incluso omite. Es decir, las teorías nos sirven para interpretar lo que está diciendo Felipe en la charla. Entonces, para que se acuerden de eso, no es necesario que ustedes enumeren la teoría A, la teoría B, dice tal y tal cosa. No, lo interesante es cómo esa teoría nos permite interpretar lo que Felipe nos está diciendo en su charla. Y aquí les voy a mostrar una parte que es un poco, quizás un poco latera, pero creo que es importante que lo sepamos, para que tengamos bien claros los criterios de evaluación o la rúbrica. Aquí tenemos 10 criterios de evaluación, aquí se ven 5, y aquí se ven 10, y van desde lo insatisfactorio, lo básico, lo competente y lo destacado. Lo destacado es cuando se logra el máximo de puntos. Les voy a leer solo esa columna para que la tengan clara. En el análisis del recurso, lo destacado sería para que obtengan la mayor cantidad de puntos, que son 20 puntos máximos en ese ítem. Me parece que son 100 en total. A ver, 20, 20, 40, 50, 70, 80, 90, 100, claro. Para tener en el criterio de análisis del recurso, el máximo puntaje, ustedes tienen que hacer un análisis con profundidad, un análisis crítico y argumentado. En la aplicación de teorías, si es que aplica al menos 2 teorías con rigor, argumentos y ejemplos precisos. Esto también lo pueden utilizar como una especie de checklist a la hora de armar el ensayo. En el ítem de creatividad crítica, si es que ustedes hacen una interpretación original integrando al menos 2 disciplinas o enfoques de los que vimos. En el criterio de diversidad y derechos humanos, lo ideal es que ustedes hagan una reflexión crítica con enfoque en derechos humanos y pongan al menos 2 ejemplos y propuestas de mejoras en base a esos ejemplos. En el criterio de lenguaje inclusivo, para obtener un criterio destacado, se les pide que hagan un uso coherente y natural del lenguaje inclusivo en todo el texto. Y ahora nos pasamos a los últimos 5 criterios.
Criterio de coherencia argumentativa, es decir, para lograr un destacado, ustedes tienen que tener un desarrollo articulado, lógico y fluido, es decir, cada parte del ensayo se conecta, es coherente. En el criterio estructura del texto, tener una estructura académica impecable, es decir, cada sección cumple su rol. Ya vimos que tenían la sección de introducción, desarrollo y conclusión. Cada sección cumple un rol importante a la hora de armar el ensayo. En ortografía y redacción, para cumplir con lo destacado, tienen que tener una redacción precisa y coherente, sin errores ortográficos. En el criterio de formalidad del trabajo, una extensión, fuente, interlineado, portada, PDF y plazo, todo cumplido, lo que les hablaba al inicio de la fuente, Times New Roman, tamaño 2, interlineado 1,5, ese tipo de cosas. Y por último, el criterio de las referencias APA, que todas las fuentes estén citadas correctamente en APA 7 sin errores. Entonces, para que ustedes, aquí yo les voy a dejar unos insumos, como les digo, esto se los voy a subir al Blackboard para que hagan algunas preguntas para que ustedes puedan hacer una reflexión colectiva antes de la entrega. Que yo les sugiero que nos concentremos en lo que queda de la clase en estas 3 preguntas que les van a servir para armar su ensayo grupal. La primera pregunta es: ¿qué aprendiste de Felipe que no esperabas aprender en un curso de creatividad? Aquí lo que tratamos de hacer con esta pregunta es tratar de conectar la sorpresa, es decir, algo que uno no esperaba aprender, con el aprendizaje significativo, que tiene que ver con el criterio 1 de la evaluación que les mostré recién, el análisis del recurso. ¿Se acuerdan que ese era uno de los criterios que más puntaje tenía? Ahí, focalicémonos ahí. Pregunta 2. ¿Qué tensión del relato de Felipe les parece más difícil de resolver como grupo? Por ejemplo, esta oposición de mercado versus bien común, o esta idea que él habló de fracaso versus reputación, o creatividad versus método. Ahí ustedes pueden elegir una y argumentarla, y esto va a afectar directamente a los criterios 2, 3 y 6 de la evaluación. También muy importantes. Pregunta número 3. La obra artística que crearon en la semana 4, la semana pasada, ¿dialoga con su ensayo o quedó como un elemento aparte? ¿Cómo la integran al análisis? ¿Se acuerda que hicieron esa obra artística la semana pasada? Ustedes se les pide que en el ensayo la agreguen, y ustedes pueden hacer una breve reflexión de decir, bueno, esta pieza creativa que nosotros tenemos dialoga bien con el resto de nuestro ensayo, o en realidad fue un primer acercamiento a la charla de Felipe, y después de una semana de reflexión, de trabajo en grupo, nos hemos dado cuenta que en realidad quedó insuficiente o ilumina ciertas áreas que con una segunda o tercera escucha de la entrevista queda insuficiente, etc. Es decir, cómo la integran al análisis del ensayo. Y por lo tanto, la obra debe ser analizada conceptualmente en el cuerpo del ensayo, que responde al criterio número 3, creatividad crítica. Entonces, yo les propongo que desarrollamos estas preguntas, pero antes de pasar a esa parte, lo que les quiero comentar, para que no nos olvidemos, porque esta es otra parte central del corazón del curso, es la evaluación número 2, la bitácora grupal, que se entrega en la semana 10, en esta entrega del 11 al 17 de mayo. Yo les puse ahí, empiezan a registrar desde hoy, bueno, todos los días o todas las semanas, los trabajos que ustedes van haciendo. Por ejemplo, el mismo trabajo que van a hacer ahora, que es responder estas preguntas, también las van poniendo en la bitácora. La idea es que se vaya viendo un avance grupal de reflexiones. Estas preguntas, como ya les comentaba, son para alimentar la creación del ensayo que tienen que hacer, pero también las pueden poner en la bitácora como parte
del registro de sus acciones grupales semanales. Entonces, ¿qué es lo que evalúa la bitácora? Esto para tenerlo en claro, porque varios me han enviado avances de la bitácora y bueno, está bien, pero yo lo que voy a evaluar va a ser la bitácora final, es decir, el trabajo final que va a ser entregado en la semana del 11 al 17 de mayo. Entonces, lo que se les pide es que tengan un mínimo de 10 entradas en un formato PDF con fechas y firmas digitales. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Un registro, una firma digital que ustedes puedan poner, una mosca, cada uno de los participantes. Entonces ahí hay varios criterios. Primero, una documentación del proceso, es decir, que exista un registro detallado con evolución y ajustes, que tenga también la bitácora una profundidad reflexiva, es decir, un análisis crítico constante, un vínculo con la transformación social, que tenga, igual que el ensayo, un enfoque inclusivo, es decir, que integra inclusión con fundamentos teóricos y ejemplos, que se vean los aportes individuales, es decir, que hayan contribuciones claras y verificables de todos los miembros, una coherencia estructural, es decir, que tenga una organización clara la bitácora, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ustedes pueden hacer una breve introducción al registro de actividades, al registro de reflexiones que tienen en esa bitácora. Después en el desarrollo ustedes pueden decir, aquí viene todo nuestro núcleo conformado por los distintos registros de actividades y finalmente realizar una conclusión sobre todas las actividades que han realizado, para que tenga una coherencia, una estructura eso. Originalidad, también que las reflexiones sean propuestas innovadoras con integración interdisciplinaria. Esto es interesante también porque aquí estamos en un curso donde estamos distintas disciplinas muy variadas. Entonces, si eso se ve reflejado en el registro de la bitácora, mejor aún. Nuevamente, el uso del lenguaje inclusivo, un uso coherente en todas las entradas de la bitácora. También que la bitácora tenga cierta formalidad, es decir, que esté enviada en PDF, que tenga su portada, tenga fechas y firmas digitales presentes. Yo les recuerdo que una de las cosas importantes es que dentro de la bitácora cada espacio de reflexión tenga una evidencia de que ustedes se juntaron, por ejemplo, un pantallazo de la conversación, del chat, puede ser un pantallazo de un grupo de WhatsApp, etcétera. Lo que ustedes estimen conveniente para que uno diga, aquí hay evidencia de que efectivamente ustedes se juntaron, se están juntando, están trabajando en grupo, etcétera. Yo sé que muchas de las actividades las hacemos aquí en clases, así que ustedes también pueden poner un pantallazo de los grupos cuando yo los desarmo en grupos. También pueden poner un pantallazo y agregarlo a la bitácora como registro de que efectivamente están trabajando en grupo. Por último, tenemos las referencias APA. Si es que van a citar algo, una citación impecable en APA 7 y la interdisciplinariedad, que eso se subraya nuevamente, que vincula al menos 2 disciplinas con claridad y fundamento, disciplinas que ustedes traen aquí desde las diferentes carreras de las que ustedes provienen. Entonces, los próximos pasos antes de lanzarnos a la actividad de hoy es ver lo que viene. La semana de hoy tenemos la entrega de la evaluación 1 en Blackboard, que cierra esta semana, cierra este domingo a las 11:59. Tenemos en la próxima semana, la semana 6, la cátedra número 2, es decir, el estado del arte en prácticas creativas. Vamos a ahí leer un texto de Marcus Gabriel, El poder del arte. La semana 7 vamos a lanzarnos a la unidad 2 con exploración y representación artística de problemáticas sociales y vamos a revisar la rúbrica de la evaluación número 2 y en la semana número 10 va a haber una evaluación número 2 que es la bitácora grupal que representa el 35% de la nota final, donde ustedes hacen un registro continuo. Yo lo puse ahí desde hoy, pero ha sido desde el inicio, con un mínimo de 10 entradas. Hasta ese punto, ¿alguna duda que surja? Sí, Lucero, sí, lo que dices tú es así efectivo. Se refiere al Canvas que hicieron la semana pasada. Esa es la hora
artística. Súper. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con lo del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo se refiere a, por ejemplo, si vas a hablar de hombres y mujeres o de integrantes, puedes hablar de los o las integrantes, ese tipo de cosas. Si quieres utilizar el lenguaje inclusivo como les integrantes, también es posible. Sí, efectivamente, Lucero, se dedican a responder esas tres preguntas que irán en la bitácora y que estas preguntas también las pueden utilizar, si es que quieren, para como insumo para el ensayo que tienen que entregar esta semana. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo, ya que no veo más preguntas, va a subir las especificaciones de la evaluación del ensayo. Eso ya está arriba, ya está en Blackboard. Están las rúbricas, ya están arriba subidas. Y de todas maneras yo voy a subir este PowerPoint al final de la clase, entonces igual ustedes lo van a tener para descargar hoy después de la clase, al final del día. Bueno, entonces creo que ahora sí que no hay más preguntas. Lo que voy a hacer es dividirlos en grupos y recuerden que voy a dejar la opción para que ustedes se puedan mover entre los grupos porque se acuerdan que el sistema, no sé, tiene unos problemas, colapsa o no los asigna a los grupos para que ustedes se puedan mover entre grupos. Ustedes saben específicamente cuál es el número de su grupo, así que ustedes pueden, los que no quedan en su grupo, pueden unirse a su grupo de manera voluntaria. Entonces voy a hacerlo ahora. A ver, parece que no funcionó. Ah, y como tenemos la clase hasta las 6:10, claro, yo unos minutos antes voy a desarmar los grupos, unos 5 minutos antes ahí, para hacer un breve cierre de la clase. Ahora sí.
¿Café? Y sale como que el texto de la Arendt y el texto de la Gilligan, y como que cada texto tiene su propia pregunta. Pregunta para tu ensayo. El de la Gilligan sería: ¿el diseño de microredes para comunidades rurales aisladas encarna la ética del cuidado? ¿Quién cuida a quiénes en los proyectos de energía limpia? Y la otra es: ¿en qué sentido cada proyecto de Felipe es un acto en sentido arendiano? ¿Qué nuevo comienza con Southern Lines o con el proyecto de Malmo? Hola, ¿me escuchan? Florencia o Belén, te escucho ahí hablando. Te escucho hablando. Perdón, no había visto. No, no pasa nada. Bueno, ya estamos en la hora. Espero que hayan avanzado. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron avanzar un poco con las preguntas o no? Súper, qué bueno. Ah, porque terminamos, dice Martín, sí. Algo dice Lucero. Bueno, lo importante es que vayan avanzando. Yo lo que voy a hacer, la tercera. ¿Cuál era la tercera? Pues dejé de compartir. Veámoslo rápido, rápidamente. Sí, la tercera era, decía así. Dice la obra artística que crearon en la semana 4, es decir, el Canva, que realizaron la semana pasada, cómo dialoga con su ensayo o queda un elemento aparte, cómo lo integran al análisis. Esto quiere decir que quizás la semana pasada, cuando hicieron el Canva, ustedes tenían unas primeras impresiones porque vieron la entrevista de Felipe y quizás ustedes tuvieron unas primeras impresiones sobre lo que él dijo, el collage, exactamente. Pero quizás ahora, después de haberlo escuchado la conversación, la charla una segunda vez, quizás el Canva ya no representa tanto lo que ustedes hicieron o le faltaron elementos. Entonces a eso se refiere. Como en esa primera instancia ese Canva recogió algunas cosas, pero esta semana, ya con una escucha más atenta, más profunda, podríamos agregarle cosas o no. Lo interesante de eso es que se vea como un desarrollo en la reflexión, que primero ustedes tuvieron una primera aproximación con el Canva y después escucharon de nuevo la entrevista y dijeron, ¿sabes qué? Nos faltó esto, o surgieron nuevas preguntas, o hay un nuevo enfoque, etcétera. A eso se refiere. Así que, ¿alguna otra pregunta por el momento? Parece que no. Bueno, dicho eso, damos por finalizada la clase del día de hoy. Yo esto lo voy a subir ahora apenas me desconecte y les deseo la mejor de la suerte para el trabajo que tienen que entregar esta semana. Así que, sobre todo las personas que han estado viniendo constantemente, que yo ya he visto quiénes son más o menos, yo he visto que
eso es súper positivo porque han tenido avances importantes y no tienen, lo importante es que después no tienen que trabajar tanto fuera de clase. Lo importante es que aprovechen estas instancias para que vayan avanzando sus trabajos. Así que dicho eso, les deseo la mejor de las suertes y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.